Maestro Moisés, buenas tardes. Buenas tardes, maestro. Maestro, un gusto, maestro, estar nuevamente con su persona. Bien, maestro Moisés, el día de hoy vamos a dar inicio a la asesoría pedagógica número 3, el bloque 2. El docente acompañado es el maestro Moisés Rodrigo Cóndor Mezcua. Vamos a dar inicio con el asesoramiento correspondiente al día de hoy. Sin antes recordar acerca de la asesoría pedagógica número 3, acuerdos dentro del trabajo, ¿no?, del día de hoy. Siempre es necesario tomar apuntes, ¿no?, tener un pequeño cuadernito para tomar notas de los aspectos más resaltantes, importantes. El micrófono también tener apagado, siempre hay necesidad. Y cuando usted va a opinar, también puede prender y participar. Levantar la mano también, ¿no? Hay necesidad para poder participar, ¿no?, en la asesoría. Claro. También compartir la respuesta en el chat, ¿no? El chat también podemos utilizar algunos espacios y teniendo el tiempo también, ¿no?, como un organizador para poder participar en cada una de las actividades, ¿no? Como propósito general tenemos desarrollar las experiencias de aprendizaje que promuevan el pensamiento crítico y creativo de los estudiantes, utilizando pedagógicamente los recursos y herramientas de la tableta. Los propósitos específicos tenemos ahí como propósito específico. Primero, brindar soporte socioemocional al docente, estableciendo un clima de confianza con el formador tutor. Analizar con el docente cómo desde la experiencia de aprendizaje se han gestionado estrategias para el desarrollo del pensamiento creativo. También analizar el uso y aprovechamiento de las herramientas y aplicativos sugeridos en la experiencia de aprendizaje del área de ciencia de matemática, en este caso, que estamos trabajando. Explorar los recursos, herramientas y aplicativos de la tableta relacionados a los aprendizajes previstos. Vamos a ver un pequeño video en relación al soporte socioemocional, de la primera parte. Vamos a... Completo de tus emociones. Si te sintieras enojado, poder calmarte. Si te sintieras nervioso, poder relajarte. O si te sintieras deprimido, poder alegrarte. Esto es posible. En este video te enseñaré cómo puedes desarrollar tu inteligencia emocional, lo que evitará que tus emociones negativas te sigan dañando. Y en lugar de eso, aprendas a usarlas como herramientas para guiar tu vida. Este video está inspirado en el libro La inteligencia emocional, en donde Daniel Goleman explica de manera muy precisa cómo es que las emociones están diseñadas para guiarte por la vida y no para dañarte. La mente tiene cierta complejidad, pero décadas de investigación han llegado a la conclusión de que la inteligencia emocional se puede desarrollar y esto te dará la capacidad de dominar, controlar y manejar tus emociones como mejor te parezca. Cada uno de nosotros tiene dos tipos de mente que habitan nuestro cerebro. Del lado izquierdo tenemos una mente racional y del lado derecho tenemos una mente emocional. Nuestra sociedad se ha concentrado en que lo más importante es el intelecto racional, pero estadísticamente se ha concluido que la inteligencia emocional, o EQ, es más importante para una vida exitosa que el coeficiente intelectual, o IQ. Por esa razón, si queremos ser exitosos en cualquier cosa, es crucialmente importante que nos concentremos en elevar esa inteligencia emocional. ¿Te has preguntado por qué somos tan impulsivos? Antiguamente, cuando la supervivencia física lo era todo, la estructura de nuestro cerebro creció con el modo de actuar antes que pensar. Un modo muy útil en una pelea con otra tribu o cuando te enfrentas con un león hambriento. Pero hoy en día, en pleno siglo XXI, seguimos con esa misma estructura cerebral, en donde sufrimos secuestros emocionales. Estos secuestros emocionales nos llevan a perder el control de nuestra mente racional y nos volvemos esclavos de nuestras emociones. Esto explica que realicemos actos sin sentido, como por ejemplo gritarle como loco a un ser querido por un accidente que cometió. Ya es tiempo de que nos eduquemos emocionalmente, civilicemos nuestro cerebro y lo acostumbremos a pensar antes de actuar.
La inteligencia emocional se desarrolla de dos maneras distintas. La primera es estar consciente de tus propias emociones. Esto quiere decir que te vuelvas un observador. De la misma manera que cuando ibas al zoológico de niño e identificaste a los animales, mira, ahí está el tigre, ahí está el oso, ahí está el canguro. Ahora tienes que volverte un explorador de tus emociones e identificarlas cuando aparezcan. Mira, ahí está el enojo, ahí está la frustración, ahí está la alegría. Por más ridículo que suene, esto simplemente significa que tienes que entrenarte a reconocer y etiquetar tus sentimientos y emociones. La segunda manera para desarrollar tu inteligencia emocional es regulando tus propias emociones. Esto significa que al sentir un sentimiento o una emoción, tú decides cómo vas a responder en los siguientes segundos. Tú tienes la capacidad de ordenarle a tu mente emocional que se haga a un lado y que la mente lógica retome el control del barco. Para darte un ejemplo, imagina que estás manejando en la ciudad y un coche se atraviesa de manera muy imprudente enfrente de ti. Nuestra primera reacción es explotar contra el conductor y gritarle toda clase de insultos. Tu miedo desencadena una lluvia de emociones negativas. Enojo, frustración e ira. Pero recuerda lo que aprendiste hoy y haz lo siguiente. Primero, tienes que reconocer las emociones que estás sintiendo y etiquetarlas. Y luego, date cuenta que tú tienes la capacidad de tomar el control sobre tus emociones. Respira lentamente del 1 al 5 y deja que tu cuerpo estabilice la presión arterial. 1, 2, 3, 4, 5. Durante este proceso, tu mente racional retomará el centro de comando de tu cuerpo y reaccionarás de una manera mucho más lógica y prudente, evitando perder el control ante el secuestro emocional. Las dos cualidades, identificar tus propias emociones y regularlas, son habilidades que dependen de una buena comunicación entre tu mente racional y tu mente emocional. Es fundamental que para evitar problemas, fortalezcas la relación entre estas dos partes. Entre mejor se comuniquen tus pensamientos y tus emociones, mejores decisiones podrás tomar. De manera diaria, practica sus principios y muy pronto comenzarás a notar un cambio radical en cómo te relacionas con tus emociones. Por otra parte, una mayor inteligencia emocional también equivale a mejores habilidades sociales. Al reconocer tus propias emociones, podrás generar empatía con otras personas. La empatía es la capacidad de apreciar e intuir lo que otras personas están pensando y sintiendo. El desarrollo de la inteligencia emocional te convertirá en un detector de sentimientos no solo en ti, sino también en otras personas, lo que te permitirá entenderlas mejor y establecer relaciones mucho más sólidas. Esto significa una mejor relación con tu familia, con tus clientes y con tu pareja. Al estar trabajando con tus emociones, notarás que hay otra habilidad muy importante que estarás desarrollando: la persistencia y la automotivación. Una lección muy importante que nos ofrece este libro es la siguiente: fallar está muy bien, significa que estás más cerca de conseguir tus objetivos. Esto básicamente quiere decir que te vuelves un optimista. En la escuela nos castigaron mucho por fallar, nos acostumbraron a pensar que fallar era muy malo, pero la vida es muy diferente. Fallar es necesario para desarrollarte y crecer en cualquier aspecto de tu vida. Imagina que quieres lograr un objetivo, pero por más que lo intentas, fallas y fallas y fallas, mucha gente se da por vencida y perdería toda motivación por seguir adelante. Pero una mayor inteligencia emocional te permite poner a tu mente en modo optimista, por lo que generarás pensamientos positivos, que se convertirán a su vez en emociones positivas, lo que significa que por más que falles, tu mente se sentirá motivada de seguir intentando hasta que logres el objetivo. Así que la próxima vez que algo te salga mal, recuerda que los sentimientos negativos que sientes pasarán y sigue intentándolo. Poco a poco acostumbrarás a tu mente a ser más optimista y notarás una transformación en tu actitud. El siglo XX se obsesionó con el coeficiente intelectual, porque la industria era mecánica y rígida. En el siglo XXI, lo más importante es tener habilidades sociales, crear relaciones e innovar para el futuro. Resulta evidente que todo aquel que quiera ser exitoso tendría que desarrollar su inteligencia emocional. Nuestro cerebro es extremadamente flexible. Podemos mejorar la relación que tenemos con nuestra mente emocional y usarla a nuestro favor. No estamos condenados a una vida sumisa a nuestras emociones. Podemos cambiar si lo deseamos. Lo más fascinante de la inteligencia emocional es saber que las emociones se pueden utilizar a nuestro favor. Las podemos utilizar de guías para conocernos mejor, conectarnos con gente y mantenernos motivados durante los momentos más difíciles. Pero sobre todo, tenemos que reconocer que la inteligencia emocional nos abre una puerta en donde las emociones y los sentimientos dejan de destruirnos y en lugar de eso, nos ayudan a convertirnos en mejores humanos. Gracias por ver este video. Espero que te haya servido y haya despertado tu curiosidad emocional. Si te gustó, por favor, suscríbete a nuestro canal y compártelo con alguien que se pueda beneficiar. Recuerda que cada semana tenemos un nuevo... Bien, maestro. ¿Qué mensaje nos da el video? Bien, maestro. ¿Cuál sería el mensaje? Sí, maestro.
el video es interesante acerca de la inteligencia emocional, ¿no? Cuando hace la comparación con el siglo anterior, ¿no? Que era concerniente a todo el coeficiente intelectual, ahora nos hablan de la inteligencia emocional, ¿no? Entonces, acá lo que se entiende, maestro, mayormente, bueno, lo que he entendido yo es con respecto a de que debemos estar en un modo optimista, ¿no? A pesar que puede haber fallas, lo que sea, debemos automotivarnos también en este sentido, ¿no? Porque hoy en día, debido a la pandemia, lo que está ocurriendo es lo siguiente, ¿no? El estrés. Lo que está ocasionando es el estrés, no solamente en el trabajo de nosotros, sino en muchas personas, por la situación misma que estamos pasando, ¿no? La situación económica, etc. Entonces, ahí menciona, ¿no? Que el fallar también es importante, ¿no? ¿Para qué? Para que nos den un impulso para mejorar en este sentido, ¿no? Entonces, debemos tener un pensamiento positivo, ¿no? Cuando tenemos un pensamiento positivo, las emociones también se convierten en positivas, ¿no? Entonces, eso es importante que lo muestro. Y también la automotivación, ¿no? Debemos estar motivándonos en el sentido de que si alguien no nos dice nada, por decir, a veces hay personas, pues, cuando te sientes triste, lo que sea, no te motivan, ¿no? No te motivan. Y también debemos ser empáticos en este sentido, ponernos en el lugar de otras personas que realmente están pasando muchas situaciones, ¿no? Ponernos, como dice el dicho, ¿no? Ponernos en el pellejo de esa persona y ver de cómo se siente esa persona por los problemas que ocurren, ¿no? Bueno, maestro, eso lo puedo mencionar con respecto al video, ¿no? Bien, maestro Moisés, creo que es importante su apreciación. Justamente usted mencionaba acerca de la empatía, ¿no? Ponerse en lugar de la otra persona es importante en estos momentos de la emergencia sanitaria. Nosotros como docentes, ¿no? Tenemos que estar siempre pendiente de nuestros estudiantes, ¿no? De repente, cómo están nuestros estudiantes. También quizás un momento, un espacio de brindarle la atención, ¿no? En el soporte socioemocional, para que nuestros estudiantes también pues estén quizás preparados, ¿no? Que tengan el control emocional, ¿no? En cuanto al estado anímico. A veces pueden estar pasando situaciones difíciles con su familia, ¿no? Con la situación de la pandemia que se está viviendo. Entonces, todos esos aspectos creo que es importante, ¿no? Considerar, y de esa manera los estudiantes también, ¿no? Van a lograr mejorar sus aprendizajes, ¿no? También valorar, en este caso, cada uno de nosotros, ¿no? Empezar, digamos, por nosotros mismos, valorándonos, en el sentido de que la autoestima es muy importante en estos momentos difíciles, que ser resilientes también, ¿no? En el sentido de que a veces las cosas salen mal o hay problemas, ¿no? Diversos en el trabajo, en la familia, en el hogar, maestro. Entonces, creo que todo tiene solución y buscar vías de solución, ¿no? Superar todos esos aspectos, ¿no? Sí, maestro, de repente ahí complementando un poco, nosotros cuando realizamos la labor pedagógica, ¿no? Al inicio yo principalmente, ¿no? Al inicio de la actividad, ¿no? de la sesión, siempre estamos pendientes a los estudiantes, preguntándoles, ¿no? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo se sienten ustedes? ¿Cómo están las personas en la localidad? ¿Cómo está el movimiento? Si hay algún contagio. Y ahí mencionan los estudiantes, dicen claramente, ¿no? Profesor, nosotros, bueno, en mi caso no salimos, ¿no? En mi casa no salimos mucho, pero sí hay personas que salen a otros lugares, ¿no? Entonces, ellos también se están cuidando, ¿no? Pero tienen miedo de lo que puede ocurrir, ¿no? Un contagio masivo tal vez en su familia. Otros han pasado ya por esa situación, ¿no? Del contagio de COVID. Entonces tienen miedo. Y entonces a esos estudiantes se les brinda un soporte, haciéndole mención, ¿no? Que todo va a pasar, ¿no? Todo tiene su momento, pero lo más importante es seguir cuidándonos, porque nosotros mismos tenemos que ser parte de ello. Porque una persona ajena a ello no va a venir y te va a decir, ¿sabes qué? Tienes que cuidarte, o porque haces esto, ¿no? Uno mismo tiene que cuidarse. En eso sí, creo que todos los docentes de la institución educativa, maestro,
estamos brindando ese soporte. No solamente a estudiantes, ¿no? Cuando nos comunicamos con papás, también igual, ¿no? Y hay padres también que mencionan, están en la estancia, ¿no? Y también preocupados, pues, ¿no? Porque usted sabrá que en la institución educativa íbamos a volver ya todos los docentes para hacer la semipresencialidad. Incluso ellos estaban preocupados, ¿no? Porque decían, no, ustedes viajan a diario, pueden traer el contagio, ¿no? Entonces, ahí también habíamos propuesto nosotros, no nos vamos a quedar necesariamente, no siempre vamos a viajar, ¿no? Tendrían que proporcionar un lugar, puede ser en el colegio tal vez, para podernos quedar 3, 4 días y luego retornar a nuestras casas, ¿no? Porque nosotros tenemos familia. Entonces siempre se le está brindando, maestro, eso del soporte socioemocional a los estudiantes, también a los padres, ¿no? Se le está enviando esos videos de Convive Mejor, Sejunín Convive Mejor, a los estudiantes y a los padres, ¿no? Bien, Eso quería comentar, maestro. Bien, maestro Moisés, creo que eso es importante, ¿no? Brindar el soporte emocional, ¿no? Y no solamente, como usted menciona, a los estudiantes, sino a los padres de familia, ¿no? Y entre nosotros mismos, entre colegas, también brindarnos ese soporte socioemocional, ¿no? Sí, sí. Vamos a continuar entonces con la segunda parte, maestro. Tenemos acá. Estoy mostrando ahí la parte de la reflexión de la práctica pedagógica. No muestra, maestro. No ya. muestra, no, sí. Está presentando, maestro. Ya, maestro. Entonces acá vamos a presentar. Ahí está. Ahora sí se puede observar, ¿no, maestro? Sí, Bien. ahora sí se observa, maestro. En la primera parte está relacionado con cuál es el propósito de la experiencia de aprendizaje planificada, ¿no? Vamos a iniciar con la primera pregunta. ¿Cuál es la relación del propósito de la sesión con las competencias del área de matemática? A ver, maestro, con respecto a maestro, la relación del propósito con la competencia, ¿no? Es pues la posibilidad de logro, ¿no? Que será constatado, ¿no? A través de la valoración de los aprendizajes esperados, ¿no? En este caso, cuando nosotros planificamos, el propósito está vinculándose a la competencia, la capacidad y los criterios de evaluación, pero en función al estándar de aprendizaje, ¿no? Entonces, por ahí va, maestro, tal vez la relación del propósito, ¿no? Bien, maestro. También otra pregunta. ¿Qué estrategias planteaste para el logro del propósito y cuáles mejorarías para desarrollar el pensamiento crítico y creativo? Maestro, en este aspecto, ¿no? La estrategia que se planteó para el logro del propósito, primero, ¿no? Se ha hecho la planificación teniendo en cuenta lo que es aprender en casa, ¿no? La experiencia, en este caso 6, la actividad respectiva, ¿no? Con respecto a ello, maestro, para mejorar y desarrollar el pensamiento crítico, mayormente tendría que plantear preguntas, repreguntas en la planificación, maestro, ¿no? De la situación de aprendizaje, ¿no? Para desarrollar pensamiento crítico y creativo, ¿no? Luego del desarrollo de la actividad, ¿qué estrategias mejorarías para el desarrollo del propósito? En este caso, ¿no? Haciéndose un análisis ya tal vez en la práctica pedagógica, ¿no? Se podría emplear diferentes estrategias, ¿no? Para la mejora del logro del propósito, ¿no? Tal vez partiendo de la planificación, haciendo un análisis, luego que los estudiantes hayan escuchado la sesión de aprendizaje, ¿no? Hay muchas estrategias para mejorar, ¿no? Para plantear, ¿no? Para mejorar el logro del propósito, ¿no? En este caso, de repente haciendo preguntas sencillas, ¿no? Porque a veces la pregunta técnica también hace que el estudiante no entienda, ¿no? Tiene que ser algo entendible para el estudiante, ¿no? Tal vez también contextualizar esa actividad de la experiencia de aprendizaje, ¿no? Y eso, maestro, ¿no?
Pasemos a la segunda parte. Durante el desarrollo de las actividades, ¿cuál de las situaciones planteadas ha promovido el desarrollo de pensamiento crítico y creativo? Como primera pregunta tenemos ahí cómo sus actividades y estrategias previstas permitieron el desarrollo de pensamiento crítico reflexivo en los estudiantes. Con respecto a ello, maestra, en la actividad que se ha planteado, ¿no? de aprender en casa, ¿no? Lo que resulta es, a veces, esa actividad o la situación significativa se hace un poco complicado para los estudiantes en el sentido de que no brindan los conocimientos en esas actividades, ¿no? En este caso, para el grado que estaba ese día, ¿no? De segundo, primer grado, porque esa actividad, ¿no? Primero, he tocado la parte, lo que es un poco de la teoría de lo que es fracciones, ¿no? Entonces, para el desarrollo de pensamiento crítico se ha hecho muchas preguntas, ¿no? Aparte de la ejemplificación que se ha dado, se hacen las preguntas y hay después algo paradójico, ¿no? Cuando pregunté, ¿no? ¿Cómo yo puedo representar un cuarto, ¿no? En una gráfica, ¿no? Ya él decía, ¿no? ¿Cómo represento en forma de fracción un cuarto? Y el estudiante decía, ¿no? El 1 arribita, profesor, el 4 abajito, profesor. Algo así, ¿no? Porque ellos tampoco no están entendiendo esto de la teoría, porque te hayan olvidado, ¿no? Entonces, a través de preguntas, ¿no, maestro? Para relacionar pensamiento crítico, ¿no? Porque Claro. Sabemos muy bien el pensamiento crítico, ¿no? Hace que el estudiante, ¿no? Va a empezar a analizar y a evaluar la información que existe ya en la sesión de aprendizaje, ¿no? Entonces, a través de ello, pues, ¿no? Del análisis, de los ejemplos que se da, ¿no? El estudiante también empieza a interpretar algunas cosas, ¿no? Analiza, ¿no? Y así, ¿no? Va yendo para que el estudiante logra, ¿no? Con respecto al pensamiento creativo, maestro, a veces no se llega, ¿no? Por la necesidad mismo que los estudiantes a veces tienen diferentes ritmos de aprendizaje, ¿no? Porque a veces que ellos identifican alguna dificultad, se hace complicado, no lo pueden mencionar, ¿no? Porque piensan que el errar, ya pues sus compañeros se pueden burlar, lo que sea, ¿no? A veces no buscan soluciones, se quedan callados, ¿no? Entonces, ahí es el inconveniente de repente de muchos estudiantes que no se llega, ¿no? A eso del pensamiento también crítico, reflexivo, ¿no? Y el creativo también, de repente, a algunos estudiantes se podría dar, ¿no? Entonces se hace un poco complejo, maestro, en esta situación, ¿no? Bien, maestro, creo que es importante su apreciación. Tenemos otra pregunta. ¿En qué momento de la actividad desarrollada se han planteado situaciones retadoras que permitan el desarrollo del pensamiento crítico y creativo? ¿Cómo lo desarrollaste, no? ¿Cómo asumieron los estudiantes? Sí, maestro. En la situación planteada, ¿no? Ahí están las preguntas retadoras, maestro. Ahí están las preguntas retadoras, ¿no? En la planificación, planteamos la situación y ahí están las preguntas retadoras, ¿no? Para que el estudiante pueda hacer el análisis respectivo. Primero empezamos, ¿no? Comprendiendo de repente la situación y sacándole un poco de sus saberes previos, ¿no? Y luego, principalmente, les hago conocer, pues, ¿no? ¿Qué cosas se quiere lograr con esa situación, ¿no? ¿A través de qué cosas vamos a lograr, ¿no? Y hacerlos conocer el propósito del aprendizaje, ¿no? Entonces, va con las preguntas, maestro. 3, 4 preguntas para que el estudiante pueda analizar, ¿no? ¿no? Y responder y hacerles nuevamente otras preguntas, ¿no? Si realmente pueden estar entendiendo, ¿no? Bien, maestro. Bien, maestro. Creo que es importante todas las apreciaciones, ¿no? En cuanto al trabajo pedagógico en esta emergencia sanitaria, ¿no? En el trabajo remoto. Hay una, de repente, interacción, ¿no? En el momento de estar, pues, un trabajo, vamos a decir, sincrónico con los estudiantes a través del Meet, ¿no?
Creo que eso es muy importante, ¿ve? Sí, sí, maestro. La tercera parte viene a ser cómo vienes promoviendo el desarrollo de pensamiento crítico y creativo en los estudiantes desde las actividades previstas y el uso de los recursos de la tableta. Primeramente, ¿no? ¿Cuáles fueron las estrategias para la promoción del desarrollo de pensamiento crítico y creativo en las que aprovechaste los recursos de la tableta? Bien, maestro, con respecto a ello, usted habrá visto, ¿no? En la sesión que tuvimos, ¿no? Me he enlazado con los estudiantes a través de un aplicativo, ¿no? El Anidex, ¿no? Para que puedan los estudiantes también ver de cómo se trabaja con ellos, ¿no? Entonces he ido explorando, ¿no? Y también hay estudiantes que se están familiarizando recién con la tableta, ¿no? Entonces, esa estrategia a mí me permite que el estudiante interactúe también conmigo y con sus compañeros, ¿no? Porque no hay otra manera, ¿no? Porque por decir al estudiante, a ver, entra en la tableta, en la interfaz tal, pinchen en del aplicativo de DuckTwist. Entonces, a veces el estudiante no lo está logrando, pero cuando interactuamos y muestro yo en la laptop la imagen de la tableta, entonces el estudiante sigue la secuencia, ¿no? Ve de cómo encuentra ese aplicativo, ¿no? Entonces, ahí vamos también con los estudiantes yendo a la par, ¿no? Trabaja entre pares también, entre estudiantes mismos y conmigo mismo también. Te habrá visto, ¿no? Cuando he hecho la presentación en la laptop con la tableta, ¿no? Se mostró ahí, pero a través del Anidex, ¿no? Entonces, y también, de todas maneras, ¿no? Gracias a la asesoría de parte de su persona, hemos ido conociendo muchos aplicativos de cómo se va a ir trabajando con la tableta, ¿no? Tengo entendido que primero los docentes tienen que, no de repente estar al 100%, porque estamos en un proceso vuelvo a repetir, de familiarización, la tableta, ¿no? De un proceso de exploración. Aunque ya lo hemos hecho, ¿no? Pero no le estamos dando el aplicativo respectivo, ¿no? Porque no estamos trabajando como debe ser. Pues justo conversaba con mis colegas, ¿no? Solamente a veces trabajamos para enlazarnos con los estudiantes a través del Meet, ¿no? Entonces, yo, maestro, mayormente interactúo con los estudiantes y a través de las preguntas respectivas para aprovechar los recursos de la tableta, ¿no? Algunos recursos que ya estamos utilizando ya, ¿no? Sí, Bien, maestro. Otra pregunta, ¿no? ¿Cómo los aplicativos propician la interacción docente-estudiante? Bueno, maestro, depende casi por ahí, bueno, la interacción es ambas, ¿no? Y justo también, ¿no? Cuando nosotros interactuamos con los estudiantes, va a través de preguntas, ¿no? ¿Ya estás en tal aplicativo? Sí, profesor. Dice. A ver, ¿qué está mostrando? A ver, ¿qué estás viendo en la pantalla, por decir, en la interfaz de la tableta? Entonces el estudiante, estoy viendo profesor, lo que está mirando en la laptop, nos está haciendo ver, igual estoy ahí, profesor. Dice, ¿no? Entonces creo que cuando vas de la par con los estudiantes, hace que interactuemos de esa manera, maestro. Y Bien. no se pierdan, ¿no? No, estén ahí, ¿no? En la tableta. Bien, maestro Moisés, creo que es importante, ¿no? Esa apreciación y también, ¿no? Cómo se está involucrando en el trabajo pedagógico con los estudiantes. Hay otra pregunta, ¿cómo utilizaron los aplicativos los estudiantes? Antes de repente, maestro, que yo se ha hecho el uso de la tableta y algunos aplicativos, ¿no? Con los estudiantes, ya cuando llegó la tableta, nada más habíamos hecho algunas exploraciones con los estudiantes, ¿no? Con los que tenían la tableta, porque todavía no le llegaba para todos los estudiantes, pero el hecho que el chip y muchas cosas más, ¿no? Entonces, los estudiantes, maestro, primero hemos explorado, por decir lo que es Aprendo en Casa, ¿no? Porque hay un icono de Aprendo en Casa que no se gastan los megas, ¿no? Entonces ya están ahí en la tableta y los estudiantes hemos explorado de cómo ellos deben ingresar a Aprendo en Casa. ¿Para qué? Para que se vayan empoderando en el sentido de las actividades, ¿no?
que nosotros también planteamos los estudiantes, ¿no? Porque ahora mayormente estamos trabajando con todo lo que es Aprende en Casa. Y no había necesidad de repente enviarles una ficha adicional para que el estudiante escriba, ¿no? Ellos ya, como tienen la tableta, podrían ver esas experiencias de aprendizaje y las actividades. De acuerdo a ello, pueden desarrollar las preguntas o la actividad y todo, ¿no? Porque al inicio estaban sacando las copias respectivas, ¿no? Y se estaban gastando también una cierta cantidad de dinero. Porque allá en la localidad, pues una hoja de papel, bueno, maestro, 3 por 50 céntimos, ¿no? Y es más barato, ¿no? Entonces, hemos ido de repente familiarizándonos, maestro, para que los estudiantes utilizan la tableta y algunos aplicativos. Aparte de esto, maestro, con otros grados también hemos utilizado esto de la graficadora, ¿no? De la GeoGebra, ¿no? Hay algunos estudiantes que han explorado ya bastante, ¿no? En el caso del grado que estuvimos en el acompañamiento maestro, sí, usted habrá visto, ¿no? El TACTWIZ, ¿no? Cuando se ha hecho la ejemplificación. Entonces los estudiantes pues han ido utilizando ello, ¿no? Bien, maestro Moisés. Otra pregunta es, ¿cómo utilizas o podrías utilizar los aplicativos de la tableta para fomentar la reflexión y espacios de diálogo o exposición de puntos de vista frente a una situación? Bueno, maestro, en este aspecto sí, pues, para fomentar la reflexión a los estudiantes, darle pues ¿no? el debido uso necesario de la tableta, ¿no? Exclusivamente para el uso pedagógico, ¿no? Entonces, cuando ingresamos también a los aplicativos respectivos, debe ser exclusivamente para las sesiones de clase, ¿no? Porque tengo entendido, y usted sabrá, y siempre le he hecho el comentario, ¿no? ¿Qué ocurre? Que hay estudiantes ya no tienen, se acaban sus megas, ¿no? Y mire, recién el ministerio creo que ha hecho la recarga en los primeros días, ahora otros ya no tienen, ¿no? Entonces, ahí, por esa parte, de repente yo puedo fomentar la reflexión, maestro, para el uso adecuado exclusivamente de la tableta, para el aspecto pedagógico, maestro, para la sesión de aprendizaje, ¿no? Y hay estudiantes sí que lo usan muy bien, ¿no? Los aplicativos igual, ¿no? Lo que ya han empoderado algunos aplicativos, incluso algunos estudiantes envían ya pues por el aplicativo el SODO, ¿no? Le enviamos la ficha, están utilizando ello, ¿no? Y algunos otros aplicativos más, otros el Smart Office, por decir, hay estudiantes ya que han empoderado y están utilizando eso, ¿no? Eso sería, maestro. Bien, maestro Moisés, creo que es importante, ¿no? Todas las apreciaciones, las opiniones, ¿no? Acerca del trabajo pedagógico, cada día pues con sus estudiantes en este trabajo remoto, ¿no? ¿Qué más también en cuanto a lo que viene a ser la utilidad de la tableta como medio, como recurso para lograr los aprendizajes de los estudiantes? Sí, vamos a ver un video. Vamos a ver un video. Competencias transversales. ¿Y por qué? Porque en América Latina estamos dedicados a la transmisión de informaciones fragmentadas, descontextualizadas, impertinentes, que solo sirven dentro del límite de la escuela, mientras que estas pruebas, PISA, TIMSS y YESE, evalúan procesos más complejos. La pregunta que un país tiene que hacerse, la pregunta que una sociedad tiene que hacerse en torno a la educación es: ¿qué es lo básico de la educación básica? ¿Qué es lo imprescindible? ¿Qué es aquello que todos los jóvenes en todas las distintas regiones tendrían que dominar? Porque el pensamiento o estudiar pensamiento en la primaria es importante para los niños. Para organizar el cerebro. Los niños son ávidos del conocimiento, quieren aprender todo el tiempo. Un niño de los 4 a los 12 años, pues lógicamente lo que quiere hacer todo el tiempo es aprender cómo funcionan las cosas que ve, cómo funciona la naturaleza, cómo son los fenómenos naturales, la tecnología, las ciencias. Yo tengo como ideas volando, entonces el pensamiento me ayuda como a organizarlas. Nos enseñan
digamos, a debatir una idea, no sé cómo decirlo, a refutar. También me ayuda para poder pasar los obstáculos que me generan, digamos, a veces las matemáticas o cosas así. En el instituto es muy importante, o es tan importante, enseñar a pensar tanto como enseñar a leer o a escribir. Que lo básico es el desarrollo de las competencias transversales. Es decir, saberes muy generales, muy integrales, contextualizados, que el niño y el adolescente y el joven van incorporando como una forma propia de pensar. Que permita la organización, que permita la jerarquización de las ideas y que permita la selección. ¿Para qué? Para generar procesos de comprensión de la realidad, para generar también procesos de pensamiento que le permitan a los estudiantes tomar decisiones, pero también procesos de pensamiento orientados hacia una competencia que permita la consolidación, la elaboración y la aplicación de instrumentos de conocimiento. Deben resolver retos académicos que implican la interrelación entre las distintas manifestaciones de la vida social, los conflictos sociales. Deben comprender naturalmente los conceptos que les permitan explicar esos procesos. Sí, o sea que se está contradiciendo. Estás afirmando que ninguna es. Yo digo, todos los estudiantes que hay acá no son de contextual B. Estoy diciendo lo mismo, que ningún estudiante de los que están acá es de contextual B. Entonces él te encuentra una contradicción en tu forma de razonar. ¿Sí? Sin distingos de raza, de clase, de religión, dominen ciertos procesos para pensar, ciertas competencias éticas para convivir de mejor manera con los otros y procesos que nos permitan interpretar los textos, los discursos y la realidad. Así básicamente los vamos acompañando, cosa que el acompañamiento de los niños pequeños es aprender a ver el punto de vista del otro porque ellos no lo ven, descubrir que tienen opiniones distintas. Básicamente el niño ve su mundo desde su punto de vista de su realidad y en el ejercicio de vida que hace en exploratorio A, B y C empieza a incluir los puntos de vista de los otros. Aprenden a organizar en clases y esas clases después se convierten en conceptos. Entonces, digamos, no tienen que aprenderse nada de memoria, sino a través del uso de esos instrumentos de conocimiento. No solamente colocarle nombre a las cosas o aprenderse unos datos de memoria, sino que está aprendiendo también a relacionarlos, a ir un poco más a lo profundo de esa información. Que transfiera las cosas que aprende sobre algo muy pequeño a otros campos. A tener una postura independiente, a tener una postura propia, crítica. Que aprendamos a pensar deductiva y deductivamente. Y poder saber cómo se debe argumentar tu idea para tener validez dentro del contexto en el que estamos. Un análisis que en algunas ocasiones es muy complejo para niños de su edad, pero es la capacidad que tiene y que deben tener todos los estudiantes, porque finalmente nosotros como papás siempre hemos concebido que todo está escrito. Lo que necesitamos es que el niño tenga la capacidad mental de leer, hacer un análisis y poderlo entender. Y esa posibilidad transferida de adaptar solo se logra si la persona tiene una capacidad muy alta de procesar información, de manejar adecuadamente la información, cualquiera que ella sea. La información está ahí. Nosotros vamos al computador y encontramos la información, vamos a internet y encontramos la información. El secreto no está en tener la información, el secreto está en poder procesar esa información. Lo grave es que cuando se aplican pruebas en América Latina, como PISA, como TIMSS, como YESE, el laboratorio latinoamericano, como PIRLS, todas nos dicen lo mismo. Aspectos de historia y geografía se limitaban a aprender capitales, fechas, colores, países, banderas. Muy pocas eran las asignaturas en las cuales se exigía cierto nivel de análisis,
en el cual uno pudiera investigar, argumentar y proponer. Evalúan si los jóvenes piensan bien, evalúan si los jóvenes interpretan la realidad, interpretan un problema que tiene múltiples variables. Y cuando, digamos, comprenden que pueden desarrollar esa habilidad, porque esa habilidad no se tiene, pues viene un proceso muy interesante de aprehensión de la habilidad, de entendimiento y comprensión de la competencia, y luego de una necesidad de querer llevarla a un punto más alto. Necesitamos que todos los docentes, de todos los grados, de todas las asignaturas, asuman la misma responsabilidad. ¿Qué pasaría si 5 personas remáramos para lados distintos? ¿Qué pasaría con dicho barco? ¿Qué pasaría si 5 personas empujamos un carro para lados distintos? Sencillamente que el barco o que el carro no avanzarían. No llegaríamos a la otra orilla. Y eso es lo que ha pasado en América Latina. Cada maestrito con su librito, cada maestrito trabajando hacia un lado distinto. Y por eso no estamos desarrollando las competencias para interpretar los problemas. Cuando uno ve que la competencia está, que las competencias de pensamiento, que las competencias comunicativas, que las competencias valorativas están, digámoslo, integradas por dimensiones humanas y que todas las dimensiones están en juego, unas en un momento más que otras, uno entiende que la competencia general del pensamiento no es solamente cognitiva, que tiene un vínculo también afectivo, que tiene un vínculo social, y que todos ellos están interactuando en grados distintos y a niveles distintos. Primero resuelve el problema de que, no sé, yo estoy tomando una bebida como estas, que tiene plantas o maní, no sé qué maní. La tarea es una tarea conjunta. El maestro de matemáticas tiene que favorecer el pensamiento, la interpretación. Muchos de los jóvenes que tienen problemas en matemáticas no los tienen en matemáticas. La matemática finalmente no es un 2 más 2 ni un 2 por 2. La matemática finalmente es la capacidad que el niño tiene de en su vida práctica poder elaborar de una problemática que tiene, que involucra netamente una operación matemática, poder decir cómo la puede solucionar. Uno de los grandes problemas que tiene la enseñanza de las matemáticas, que se centra solamente en la adquisición de algoritmos, de operaciones, que lo que hacen simplemente es aburrir a los muchachos y en realidad no les dan ningún sustento teórico o conceptual de la materia, de la asignatura. Entonces el cambio se da drásticamente. Si antes me tocaba realizar del ejercicio 1 al 50 la Baldor, ahora con un ejercicio puedo entender lo que significa factorizar o lo que significa balancear una ecuación. La misma lógica que se utiliza para pensar en matemáticas una derivada o para pensar en matemáticas una integral, que el área de la curva, la puedes utilizar luego a otros campos, que finalmente es la misma lógica pero con ecuaciones distintas o con variables distintas, entonces ya, digámoslo, te da una habilidad que antes no sabías que tenías, o sea, te da seguridad de que puedes resolver el problema. El problema es que no logran controlar las variables cuando hay que resolver un problema. Sin competencias transversales, es decir, sin competencias para pensar, interpretar y convivir, un joven no puede resolver ningún problema de matemáticas, ni de ciencias, ni de historia. Sin competencias transversales no es posible entender ningún contenido del bachillerato en ningún país de América Latina. Porque las competencias van a tener el objetivo de lograr crear un ser humano que tenga la capacidad de pensar, de actuar y de sentir. Entonces las competencias permean todas las áreas de mi vida, en la manera en que leo, en la manera en que observo los medios de comunicación, en la manera en que hablo con las personas, se reflejan ahí toda la estructura de pensamiento, toda la estructura de lectura, todas las estructuras éticas. Considero que lo fundamental es crear seres integrales, donde no solamente se desarrolle una sola competencia, donde sea como solo pensamiento, solo lenguaje o solo valores. La idea es poder unir todas estas competencias creando seres humanos integrales que puedan llevar en su vida cotidiana cambios a la sociedad
y pues de esta manera también cambiar la perspectiva del mundo. ¿Por qué? Porque esto nos permite desarrollar un diálogo entre la sociedad, entre el contexto y asimismo autocriticarnos a nosotros. Las experiencias de aprendizaje, ¿no? Entonces, esas experiencias de aprendizaje es solamente así como un paso que debemos tener, y nosotros en cada institución educativa debemos contextualizar para que estos estudiantes también lo llevan a realidad, la práctica lo pongan dentro de su entorno, ¿no? Y así fomentar pues el pensamiento, como dicen, ¿no? La competencia, lograr las competencias previstas, ¿no? En zonas rurales tienen una desventaja en el sentido de que no se están preparando en las academias como lo hacen en los colegios grandes, ¿no? Ellos envían a sus mejores estudiantes a las academias, tanto a Lima, a Huancayo, para que compitan, ¿no? En diferentes concursos, ¿no? Entonces yo veo claramente en este video que no estamos propiciando, ¿no?, a que el estudiante haga la interpretación respectiva, porque en matemática bien claro dice, ¿no? No solamente llegas a la respuesta, pero hay que interpretar, ¿no? Y luego hay que argumentar ese resultado, ¿no? No solamente decir, pues 2 más 2 es 3, ¿no? Entonces, pero ¿por qué 3? O 2 más 2 es 4, ¿no? Pero ¿por qué 4? ¿No? A pesar de los errores que se puede dar, ¿no? Entonces, siempre el estudiante tiene que estar sujeto a la interpretación, ¿no? Y a la argumentación de su respuesta, porque los problemas que se plantean, solamente lo que hacen el estudiante por decir es qué cosa, poner la respuesta, listo, ¿no? Pero no interpretan. Por eso, mayormente, cuando se hacen los criterios de evaluación, el estudiante le falta interpretar, o si no, le falta argumentar, ¿no? Esa es la última parte. Depende de las capacidades, en casi todas las competencias, ¿no? Acá lo que llegan es desarrollar, empleando diferentes estrategias tal vez, y listo, ¿no? Entonces, el video es importante y hace conocer que el estudiante desarrolle, ¿no?, su pensamiento reflexivo, reflexiona sobre su aprendizaje también, ¿no? Eso es lo que podría mencionar, maestro. Bien, maestro Moisés, creo que es importante el video, analizar, en el sentido que nos, en este caso, pues, orienta cómo así, ¿no? El maestro debe promover las actividades de aprendizaje teniendo en cuenta la situación, teniendo en cuenta, ¿no?, las características, las necesidades, el contexto, ¿no? Y de esta manera involucrar a los estudiantes a poder descubrir, a poder, en este caso, quizás encontrar la solución de la situación, del reto, de tal manera mejorando sus aprendizajes y logrando el desarrollo de las competencias deseadas en relación a los niveles del estándar, ¿no? Eso es muy importante. Acerca del pensamiento crítico, ¿no? Tenemos acá, nos muestra la PPT, nos menciona que el pensamiento crítico permite analizar y evaluar, ¿no? Evaluar la información existente respecto a un tema, intentando esclarecer la veracidad de dicha información y alcanzar una idea justificada al respecto, ignorando posibles sesgos externos. Posibilita también discernir la realidad de los que nos dicen y percibimos a partir del análisis de los razonamientos empleados para explicar. Las habilidades específicas del pensamiento crítico. Dentro de las habilidades tenemos la interpretación, comprende y expresa el significado o la importancia de las experiencias, también el análisis, identificar y examinar las situaciones de forma detallada para conocer sus características. También tenemos dentro de las habilidades la evaluación, el evalúa, ¿no? Realizar una valoración de la credibilidad de las experiencias, las creencias u opiniones. También tenemos la inferencia, identificar cuáles son los elementos necesarios para realizar conclusiones de forma razonable. Dentro de las habilidades también está la explicación. Presenta los resultados del razonamiento de forma reflexiva y coherente.
La autorregulación. Realizar el monitoreo autoconsciente de las propias actividades cognitivas para cuestionar o corregir o validar nuestro razonamiento. La creatividad es un proceso que vuelve a alguien sensible a los problemas, deficiencias, grietas o lagunas en los conocimientos. Esta sensibilidad es la que les permite identificar dificultades, buscar soluciones, hacer especulaciones o formular hipótesis, aprobar y comprobar estas hipótesis, a modificarlas si es necesario, además de comunicarlos los resultados, ¿no? Según Paul Torrance, 1965. El pensamiento crítico y creativo en el desarrollo de las competencias. Toda respuesta competente a un problema necesita del pensamiento crítico, tanto como el creativo, siendo determinante para la decisión del enfoque, el tipo de problema al que nos enfrentamos. ¿Cómo promover una actitud y aptitud creativa, siendo la retroalimentación formativa un magnífico canal para hacerlo? Debemos tener en cuenta la curiosidad, el inconformismo, la motivación, la iniciativa, la profundidad, la perseverancia y la autoestima, ¿no? Cada uno de estos elementos va a conllevar a los estudiantes a promover, en este caso, el pensamiento crítico reflexivo, el pensamiento creativo, y de esta manera, algún momento el estudiante va a llegar a un nivel de autonomía, a un nivel donde el estudiante realiza juicios de valor, donde el estudiante puede solucionar situaciones del contexto, ¿no? En relación a la competencia trabajada en el área de matemática. Las aptitudes creativas. El análisis de los problemas. Esto supone detección y delimitación del problema. Es la capacidad de detectar y delimitar un problema importante, donde la mayoría de personas solo ve normalidad o problemas significantes. Es necesario tener en cuenta la capacidad intuitiva, también es necesario el reconocimiento de pautas, la perspicacia también es necesario porque nos proporciona la comprensión profunda de una situación y nos advierte sobre los datos más relevantes en medio de mucha información. El razonamiento también es necesario considerar dentro de nuestra práctica pedagógica al promover nuestras actividades porque la capacidad de deducir e inducir es la función analítica y lógica del cerebro humano. También tener en cuenta la flexibilidad mental porque es la capacidad de saber cambiar de enfoque y reestructurar los conceptos. De igual manera la fluidez mental porque es la capacidad para producir espontáneamente y en poco tiempo ideas y soluciones alternativas en cantidades y calidad. La planificación de soluciones para los problemas, esto supone el autoconocimiento, la autonomía, el dominio de campo de actividad, la inventiva, la originalidad y la capacidad de elaboración. Cada uno de estos elementos va a fortalecer en cuanto a que el estudiante logre, ¿no? El pensamiento crítico, donde el estudiante realiza juicios de valor, donde el estudiante analiza, previamente va a pasar por habilidades básicas, él identifica, él comprende, ¿no? Él compara, y algún momento el estudiante, cuando se promueve actividades que conllevan a la reflexión, preguntas que conllevan al pensamiento crítico, que está relacionado con lo que viene a ser la estrategia heurística, a través de preguntas y de preguntas, en algún momento el estudiante va a llegar a un nivel de autonomía, donde el estudiante realiza juicios de valor, analiza y se involucra, ¿no? A poder solucionar situaciones de la vida cotidiana. Preguntas socráticas o heurísticas, ¿no? Los tipos, tenemos acá la clasificación, podemos hacer algunas preguntas. Estas preguntas son pues algunas preguntas que nos dan como ejemplo, ¿no? Nosotros como docentes podemos promover otras preguntas que se relacionan
con nuestra experiencia de aprendizaje, con nuestras actividades. Una de ellas dice, ¿qué quieres decir con eso? ¿Podrás darme un ejemplo? También tenemos, explora suposiciones y fuentes. Las preguntas orientadoras puede ser cuál es el supuesto, por qué alguien diría eso. También tenemos investiga, razones, evidencias. Como preguntas orientadoras podemos tener qué razones tienes para decir eso, en qué criterio basas ese argumento, en investiga las implicaciones y consecuencias. Las preguntas orientadoras pueden ser cuáles serán las consecuencias de este comportamiento. ¿No crees que estarías sacando conclusiones precipitadas? De igual manera tenemos acá acerca de puntos de vista o perspectivas, donde la pregunta orientadora puede ser qué otra forma habría para decir eso. Sobre preguntas, ¿no? También podemos orientar con alguna pregunta a nuestros estudiantes de qué manera nos puede ayudar esa pregunta. Podrías pensar en cualquier otra pregunta que pueda ser útil. En el caso del área de matemática también es necesario promover de repente nuestras actividades a través de George Porges, ¿no? Acerca de los procesos. Comprendemos el problema, ¿no? Ahí se puede orientar también algunas preguntas o repreguntas que conllevan al pensamiento crítico. Luego viene el segundo proceso, elaboramos un plan. Luego viene el tercer proceso, ejecutamos el plan y evaluamos. Cada uno de esos procesos también nos pueden orientar para que nuestros estudiantes propicien el pensamiento crítico reflexivo, ¿no? Llegan a un nivel de autonomía, pero a través de nuestras actividades que vamos a proponer. Para recordar, estos son los obstáculos frecuentes para el desarrollo del pensamiento creativo, ¿no? La presión extrema, controles excesivos, la crítica constante, limitadas oportunidades para escuchar o brindar diversidad de opiniones, el temor a equivocarse o hacer el ridículo, rigidez del pensamiento, la ansiedad por resolver rápidamente los problemas. De esta manera, maestro Moisés, creo que es importante tener en cuenta algunas características que se ha observado para promover el pensamiento crítico y creativo en nuestros estudiantes. También hay necesidad como recurso, como medio, de utilizar algunos aplicativos de la tableta, tales como el DAT Quiz, ¿no? Que es muy importante para promover algunas actividades con nuestros estudiantes, ¿no? A través de la nidez también podemos, en este caso, mostrar algunas acciones que realizamos desde nuestra tableta o celular. Sí, maestra. Bien, vamos a ver un espacio. A ver, voy a dejar de presentar un momento la PPT. Entonces, estoy presentando ahí para poder, en este caso, trabajar con mis estudiantes. Voy a ingresar en la parte inferior izquierda. Tenemos ahí para poder, en Windows, para poder tener en cuenta rápidamente y poder ubicar el ANIDES, ¿no? Yo lo tengo ya descargado, el ANIDES. Voy a abrir y también voy a abrir en mi tableta el ANIDES para poder mostrar algunas acciones, ¿no? Que yo puedo realizar. Entonces acá, o también puede ser el celular, me voy al móvil o también en este caso a mi tableta y poder ubicar dónde está el ANIDES, y de esa manera voy a ubicar el código que me sale en el celular o tableta y ubico en la parte superior izquierdo donde me pide la dirección, ¿no? Voy a anotar, la dirección es 521-289-008 y le doy enter. Se va conectando, me pide ahí aceptar, estoy aceptando ahí, acepto y también a la vez pongo comenzar. Entonces de esa manera estoy mostrando
a través de mi celular o tableta, y el estudiante va a poder observar, pues, a través, en este caso, de mi laptop, ¿no?, que estoy presentando, todas las acciones que voy a realizar. Entonces tenemos ahí los aplicativos. Podemos irnos en la parte práctica, donde tenemos ahí poder elegir, ¿no?, algunas acciones en relación a la experiencia, ¿no?, algunos contenidos en relación a la experiencia de aprendizaje que estoy trabajando ese día con mis estudiantes, ¿no? Puede ser fracciones, de repente está relacionado con la competencia resolvemos problemas de regularidad, equivalencia y cambio, ¿no? Podemos ahí explorar un poco. ¿Está observando, maestro? Sí, se observa, maestro. Sí, se observa, maestro. Ya está un poquito lento el internet. Sí. Entonces acá me fui a álgebra. Entonces ya vamos a poder compartir ahí. Me dice resolver ahí. Hallar el valor de y cuando dice x es igual a 2. Entonces ahí el estudiante al lado izquierdo tenemos ahí un pequeño teclado donde va a manipular. Entonces la respuesta, en este caso, cuando x vale 2, 4 sería el valor numérico. Y al costado tenemos el OK, le doy, ¿ve? Y si es correcto, sale un check ahí. Y si es incorrecto, va a salir la respuesta correcta y la respuesta incorrecta, para que el estudiante se dé cuenta de esa manera, ¿no? Arriba, ahí está, ¿ve? Ahí, ¿ve? A veces sale al medio, a veces sale ahí en la parte... Sí, maestro, ahí está. Sí. Ya está. A ver. Lo estoy aceptando aquí. Ahí está. Ahora sí, maestro, creo. A ver. Ahí está. Ahí se está viendo la interfaz, maestra. Ahí voy a buscar lo que de repente es... nos explicas, de acuerdo a su experiencia de aprendizaje, trabajada el día de hoy con sus estudiantes. Ya, maestra. ¿De qué manera voy a llegar al Tag Twist, ¿no? Bien, maestro. Y luego voy a presentar la planificación del día de hoy, lo que se ha trabajado, ¿no? Ahí está, maestro. Voy a llegar ahí y luego voy a presentar lo que se ha trabajado el día de hoy, ¿no? Ahí está. Lento pero seguro está yendo, maestro, ¿no? Sí, está. Está como el tren macho, maestro, ¿no? En este trabajo remoto hay que tener un poquito de paciencia, ¿no, maestro? Sí, a veces maestro. el internet ahí está el icono, maestro, ¿no? Ahí está el icono, ¿no? Entonces voy a presentar también, maestro, la experiencia, ¿no? Yo principalmente, maestro, como usted observará, de la experiencia de aprendizaje, ya el resumen en sí de la experiencia de dicha actividad, de la experiencia 6, la actividad 5, un pequeño resumen para que el estudiante se le facilita al estudiante para que pueda resolver esta actividad. Porque sabemos muy bien en la localidad donde trabajo, en Chacapalpa, ¿no? Hay muchas carencias, ¿no? No hay donde puedan de repente imprimir las hojas, a pesar que tienen la tableta, a veces se les acaba sus megas, no pueden de repente tal vez con facilidad buscar la información, ¿no? Entonces yo dejo de la actividad así como una pequeña ficha aquí, ¿no? Para que el estudiante empiece a desarrollar, ¿no? Pero antes de esto, yo al momento de planificar, maestro, ¿no? Al momento de planificar, ¿no? Esto lo hago de esta manera. Les hago conocer al estudiante, es el mismo de la planificación de la sesión de aprendizaje, ¿no? Es el mismo, ¿no? Y también les hago conocer el instrumento de evaluación. ¿En qué van a hacer? Evaluarlos al estudiante, ¿no? Entonces yo
estoy trabajando con la lista de cotejo, la actividad en sí, ¿no? Analizamos el valor nutricional de diversos alimentos saludables empleando fracciones. La competencia resuelve problemas de cantidad. Acá tengo el propósito de esa actividad, ¿no? Les hago conocer al estudiante el estándar de resuelve problemas de cantidad. ¿Para qué? Para relacionar con los criterios de evaluación. Entonces, acá tengo establecidos los criterios de evaluación. Entonces, les hago conocer pues a los estudiantes de qué manera, qué es lo que estoy buscando, ¿no? Qué es lo que se busca entre ellos. Entonces, una vez que el estudiante conoce en qué va a ser evaluado, ¿no? Se presenta en sí la actividad, pero les hago conocer primero la teoría. Sí que vamos a tomar lo que es fracciones, porque en las hojas a veces no mencionan el conocimiento respectivo, ¿no? Entonces voy a hablar en esto del contenido, ¿no? Porque nosotros sabemos que en el CENEP no habla de contenido, sino de conocimiento, ¿no? Igual, ¿no? Acá pongo la capacidad, ¿no? El propósito que quiero lograr, ¿no? La competencia, la capacidad, los criterios de evaluación. Lo que ya he hecho conocer anteriormente a los estudiantes en lo que es los instrumentos de evaluación. En sí ahí está la actividad, el propósito que es el mismo. Este propósito es de la actividad planteada en la experiencia 6. Entonces, para que el estudiante llegue a ello, a resolver la situación significativa, ¿no? Se le brinda algunas indicaciones, los saberes previos a través de preguntas y utilizar algunos recursos y conceptos previos a la resolución de la situación. Entonces, como trata de fracciones, entonces me doy el afán pues, de sacar la teoría de esta manera para hacerles entender al estudiante de qué realmente trata la situación, de qué conocimiento trata la situación. Entonces voy explicando de esta manera a los estudiantes, les hago conocer qué es un número fraccionario. Entonces, aquí, como dice la definición, ¿no? Se llama número fraccionario a todos los números que no representan a números enteros. Entonces, acá al estudiante se le dice, no, a ver, ¿quiénes conforman los números enteros? ¿Qué números están en los números enteros? Entonces hay estudiantes que se recuerdan, ¿no? Dicen, no, los números enteros positivos, el 2, el 3, el 10, ¿no? Pero no solamente son los positivos los números enteros, ¿no? También están los números negativos. Entonces, cuando hablamos de número fraccionario, se les menciona que se denota de esta manera la fracción. A entre B, a veces A sobre B, ¿no? Donde A dice, no es múltiple B, no debe ser múltiple de B. Y también acá dice, B tiene que ser diferente de 0. A y B pertenecen a los números enteros, pero cuando se le hace la pregunta al estudiante, ¿pero por qué B no tiene que ser? Tiene que ser diferente de 0. ¿Por qué? Tiene una razón esto, ¿no? ¿Qué ocurre si yo tengo acá, por decir un ejemplo, de números fraccionarios, ¿no? Que no representan a números enteros, ¿no? ¿Por qué este 7 no debe ser 0? ¿No? ¿Qué ocurre si este 7 es 0 en vez de 7 es 0? ¿No? Porque así me dice la teoría, ¿no? ¿Por qué tiene que ser diferente de 0? Entonces ahí el estudiante también va explorando y va pensando un poco por qué B tiene que ser diferente de 0, ¿no? Entonces ya haciéndoles conocer esto, yo planteo algunas preguntas para el conflicto cognitivo, ¿no? Para el estudiante, pero eso viene más abajo, ¿no? Entonces así les voy haciendo conocer. Ya que dice, no se consideran números fraccionarios lo siguiente: 8 entre 4. ¿Por qué? ¿Por qué no son números fraccionarios? Si está en forma de fracción, ¿no? Y el estudiante se pone a reflexionar y a pensar, dice, ¿por qué estos no son números fraccionarios? Entonces les menciono, ¿no? Yo puedo hablar de esta manera, 8 entre 4. Y con esa palabrita entre, ¿qué significa? ¿Qué operación voy a realizar?
Y hay estudiantes dicen, no, la división, profesor. A ver, dividan entonces esas dos cantidades. Y cuando dividen, le sale el número 2. Y dice, profesor, me salió el 2. ¿Y el 2 es un número fraccionario? No. Entonces, ¿qué tipo de número es? Es un número entero. Ah, ya. Por eso no se consideran como números fraccionarios. A pesar de que todos están inmersos en el conjunto de los números racionales, ¿no? Entonces, así voy ejemplificando al estudiante, ¿no? Y les hago conocer también lo que es una fracción. Una fracción siempre deben ser positivos. Los dos términos deben ser positivos. Entonces, acá les muestro unos ejemplos, ¿no? Acá por decir 1/3, 5/9, 8/3, 23/8, etc. Cada término son positivos. Entonces, si acá tenemos un número negativo, ya no sería una fracción, ¿no? ¿Y por qué? Entonces los estudiantes ahí empiezan también a reflexionar, ¿no? Menos 1/3. ¿Por qué no es fracción? Entonces, ahí también se promueve, ¿no?, al estudiante reflexione un poco de por qué, ¿no?, menos 1/3 no es una fracción, ¿no? Entonces, ya al inicio de la asesoría maestra era algo anecdótico, ¿no? Cuando decíamos, una fracción se puede notar de esta manera 3/4, así como slash, o simplemente como una división, ¿no? Y el estudiante decía, pues nada, arribita 3, abajito 4, ¿no? Esa era la idea, porque no conocían los elementos de la fracción. Entonces se les hace conocer, ¿no? El número 3 representa el numerador y el número 4 el denominador. Y luego hablamos de la representación gráfica de fracciones. Entonces, cuando hablamos de un todo, justo un colega mío decía, ¿no?, pero debes trabajar con preguntas relacionadas a la vida cotidiana, por decir, con esta de las naranjas, puede ser una torta, etcétera, ¿no? Sí, es cierto, ¿no? Pero esto lo he tomado ejemplificando para que el estudiante se dé cuenta, ¿no? Entonces, haciendo uso tal vez del point fix, ¿no? Acá, ¿no?, por el momento al estudiante decía, ¿no?, a ver, voy a suponer que esta es una torta, ¿no? Una torta, acá tengo una torta, así, y esto lo divido voy a dividir en 4 partes iguales, ¿no? ¿Qué me representa toda la circunferencia, no? Y el estudiante dice, no, es una torta, es un todo. Ah, muy bien. Y entonces en una familia somos 4 y todos queremos comer por igual. ¿Qué parte te toca a ti si somos 4? El de arriba, dice alguien, ¿no? A mí me tocaría el de arriba. Y el otro también decía, no, a mí me tocaría el del costado, ¿no? Entonces, ¿pero qué representa esta partecita lo que te va a tocar? La cuarta parte, profesor. Ah, muy bien. ¿Y cómo representamos la cuarta parte? En una expresión numérica. Entonces yo voy ahí, cuando hablo de la expresión numérica, porque está en uno de los criterios de evaluación. ¿Cómo yo represento esa la cuarta parte? Ya ahí también salía pues de un estudiante, dice, ¿no?, el 1 arribita, profesor, y el 4 abajito, ¿no? Ahí está la cuarta parte, un cuarto. Entonces, cada parte, ¿qué representa? Un cuarto, un cuarto, un cuarto, un cuarto. Ahí está la fracción. No, entonces, ¿qué se observa acá en este un cuarto? ¿Qué me indica este 4? ¿Cómo interpretas este 4? El estudiante se da cuenta y dice, ¿no?, este 4 me indica que está dividido el todo en 4 partes iguales. Y el 1 es lo que se toma de esa división una parte nada más. Listo. Por lo menos acá el estudiante interpreta de esa manera, ¿no? Entonces, no todos, ¿no? Algunos. Y eso es lo que le está faltando a muchos de estudiantes. También a los docentes, ¿no? Hacer la interpretación respectiva, ¿no? Entonces, justo se ejemplificaba con esto, ¿no?
Decía acá tenemos un todo, está dividido en 5 partes iguales y simplemente, ¿no? Se ha tomado 3, porque acá me dice representa 3/5 en forma gráfica. Entonces, como ellos ya tenían idea que este 5 me indica en cuántas partes va a estar dividida, ¿no? Ahí está, en 5 partes y se toma 3. Entonces, hasta aquí está llegado a la clase, la explicación. Entonces, yo me he permitido utilizar el DuckTwist, ¿no? A través del Amidex, ¿no? Aquí, ¿no? Entonces habrá que conectar nuevamente, ¿no? Porque se para desconectando en esta situación, ¿no? Entonces, ahí me he puesto a que el estudiante, ¿no? A que el estudiante, pues, haga uso de la tableta y juntos, trabajando a la par, ¿no? A la par, ¿no? Se ha hecho que el estudiante ingrese también ahí, ¿no? Ingrese, ¿no? Entonces, voy a tratar de conectarme nuevamente, ¿no? Aceptar, y les he mostrado esta interfaz, ¿no? Entonces, aquí hemos hecho como una práctica de identificar las acciones, ¿no? Hemos hecho una práctica entrando al DuckTwist, ya que a usted ha mostrado, maestro, al inicio, igual, ¿no? Entonces se ha ido haciendo las preguntas y repreguntas al estudiante para que puedan interpretar, ¿no? Identificar, ¿no? De cómo a través del gráfico hacer la, yo le digo, a ver, pues se presentaba el gráfico y queríamos la expresión numérica de esa fracción, ¿no? Entonces voy a mostrar, ¿no? El DuckTwist. Solamente hemos estado en la práctica, creo. Como había llegado hasta una parte de la explicación, de parte de la teoría, ¿no? Aquí ya nos hemos tocado lo que es nada, números enteros, ¿no? Nos hemos ido a lo que es fracciones, identificar. Se ha hecho un clic ahí. Entonces, para que el estudiante se vaya familiarizando más con respecto a la identificación. Aquí es como muestra, ¿no? Al estudiante se le ha mostrado este gráfico, ¿no? Y cómo lo represento en forma numérica. Al inicio, ¿no? El estudiante estaba un poco raso a pesar de la explicación que se le ha dado en la teoría, ¿no? Entonces, también se ha empezado un poco errando, ¿no? ¿Quién me indica lo que está pintado? Decía, ¿no? ¿En cuántas partes está dividido esta circunferencia? Está en 4. ¿Dónde coloco ese 4? Al inicio había una duda, ¿no? Decía, ¿no? Ellos pensaban que esta parte que no está pintado, ¿no? Va a ir en la parte del numerador, ¿no? Entonces, decíamos que cuando a un todo se divide en partes iguales de cierta cantidad, va a ir en el denominador, en este caso abajito. Eso decimos, ¿no? En este caso abajito. Entonces, abajito. ¿Qué número colocamos aquí? ¿En cuántas partes está dividido? Al inicio se le ha ido de repente dando pistas al estudiante, ¿no? Y el estudiante decía, en 4, profesor. ¿Cuánto se ha tomado de esas partes? Y el estudiante, 1 está pintado, entonces colocamos el 1. Y presionábamos OK y salía el check, ¿no? Pero previo a eso, acá también se le ha hecho conocer al estudiante en la parte izquierda, donde decía el largo, la cantidad de preguntas que se pueden dar. Desde el 10 hasta 100 puede estar abierta. El nivel, de lo más fácil a lo más un poco complicado tal vez, ¿no? Igual, ¿no? La duración, al inicio, no se ha dado tiempo, hasta que el estudiante esté un poco más seguro del trabajo que se está realizando, ¿no? Entonces,
Así hemos ido trabajando con los estudiantes. Se le presentaba de esta manera la gráfica y ellos tenían que expresar este gráfico en numérico, ¿no? En expresión numérica. Y así, ¿no? Los estudiantes ya casi por ellos mismos decían, profesor, está dividido en dos partes, abajo va 2, no me decían todavía el denominador porque no estaban familiarizándose tanto, no siempre estaban como el de abajo, el de arriba, ¿no? Entonces yo les mencionaba, ¿no? El de abajo es el denominador, el de arriba es el numerador. ¿Qué número coloco aquí? Y decían el 1, así, ¿no? Hay un momento que se cometió un error al momento de repente de digitalizar. En este caso, ¿no? Acá colocamos 2 en el numerador y acá 3. Equivocándonos ahí tal vez. Aquí ocurre, ¿no? Y el estudiante se da cuenta cuando ponemos OK, sale, ¿no? Esta pequeña ventanita donde dice respuesta equivocada. Y ahí también dice, no, tu respuesta está en el paréntesis. Entonces, se mostraba esto, lo que habíamos hecho nosotros. Y donde dice identificar la fracción 2/4 era la respuesta correcta, ¿no? ¿Y cómo teníamos que ver esto? Este 2/4 teníamos que ver acá la solución. Y acá está 1/2. ¿Pero qué ha ocurrido con este 1/2? Si a mí al inicio dice que me sale 2/4, ¿no? Y ahora, ¿por qué me dice que es 1/2? Entonces, ahí también al estudiante se les hace conocer y se le pregunta, ¿no? Y dice, no, pero cuando hemos visto en las respuestas, no, decía 2/4. Pero ahora me sale 1/2, ¿qué ha pasado? ¿Qué está ocurriendo? Y hay estudiantes se ponen a pensar, ¿no? Y dicen, ¿no? En modo de reflexión, dice, profesor, me parece que lo han sacado a la mitad ambos, ¿no? Tanto en el numerador y el denominador. A ver, efectuamos. ¿Qué ocurre? Entonces, ¿qué sacamos a 2? Mitad. ¿Cuánto es? 1. Muy bien. ¿Y mitad de 4? 2. Ahí está 1/2. Entonces, acá al estudiante también se le hace conocer que 1/2 es igual a 2/4. Entonces, esto ya para la próxima clase, ¿no? Que va a ser mañana, ¿no? Se les va a hacer conocer las fracciones equivalentes, ¿no? Ahí voy a llegar mañana y las operaciones con el primer grado, ¿sí? Entonces, así el estudiante ha ido familiarizándose cada vez más y más. Y luego se le ha hecho la presentación en donde dice llenar. Ahora me dan la parte numérica, que es un tercio, y me dice rellenar. Entonces preguntaba al estudiante, ¿no? Está dividido en 3 partes, sí, pero ¿cuánto voy a rellenar? 1, profesor. Muy bien, entonces rellenábamos 1 ahí. Bueno. Y así pasaba. Y tenemos acá el número, la fracción, ¿no? A ver, por ustedes, jóvenes estudiantes, ¿cuánto vamos a rellenar? Quiero rellenar 2/5. ¿Qué hago? Profesor, solamente hay que rellenar 2 divisiones y entonces dividir. ¿Ya está? Entonces, aquí en esta herramienta del TACTWIZ o en este aplicativo, nos dan diferentes maneras de identificar las fracciones. Y también hemos visto lo que es la recta numérica, ¿no? Rellena 1/3. Entonces la pregunta iba para el estudiante. ¿En cuántas partes está dividido la recta numérica? Al inicio ellos decían, a ver, profesor, está dividido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8, profesor. Ya, pero si yo tomo de 0 a 1, ¿en cuántas partes estará dividido? En 3. Ya. Entonces eso me indica, ¿no? Que el número 3 que está en el denominador indica que está dividido en 3 partes iguales. ¿Y cuánto voy a tomar? 1. ¿Dónde? ¿En cuál? ¿Dónde? ¿Dónde tomo 1? Otros decían, no, profesor,
del 1, aquí entre el 1 y hay una rayita ahí, tomamos. Pues. A ver, vemos. Pero ¿están seguros de lo que están diciendo? Sí, profesores. Ya, bueno, a ver, ponchamos. ¿Qué es lo que ocurre? Entonces, el estudiante se daba cuenta que ahí había una equivocación, ¿no? Había una equivocación. Del por qué. Entonces, acá hacía un clic en la selección y acá me mostraba que debía haber tenido, ¿no? Aquí hacer un clic para representar un tercio. Entonces, haciendo estas aclaraciones al estudiante, continuaban, ¿no? Entonces acá me dice, ahora rellena un medio. Entonces, ¿en cuántas partes está dividido, ¿no? Esta recta? De 0 a 1, en 2. Entonces, esto indica que está dividido. ¿Cuánta voy a tomar? 1. ¿Dónde voy a hacer un clic entre el 0 y la rayita, profesor? Entre el 0 y 1 y acá. Y daría correcto. Entonces, así el estudiante ha ido practicando, ¿no? En esto de rellenar, en esto de llenar en la recta numérica, cuando me daban los gráficos de esta manera y cuando me pedía identificar de esta manera. Entonces el trabajo era hasta esta parte en la sesión de aprendizaje del día de hoy, ¿no? Entonces mañana voy a tomar en cuenta lo que es fracciones equivalentes, ¿no? Cuándo son equivalentes y las operaciones. Y para ello, pues, también voy a utilizar este TACTWIS, ¿no? Una vez que hago la tarea, para que vayan practicando lo que es sumas, ¿no? Lo que es sumas. Restas, multiplicaciones y divisiones. Una vez que he hecho, también voy a tocar lo que es simplificación. Porque en la situación planteada, aquí, ¿no? Me muestra esto. Un cuadro, ¿no? Una tabla de información de algunos elementos. Y tengo que responder algunas preguntas. El estudiante tiene que responder a esta pregunta. Entonces, va a haber un momento que va a realizar la simplificación. Va a realizar la multiplicación. Entonces, estoy trabajando yo de esta manera, dándole saberes previos y algunos conocimientos al estudiante para que pueda trabajar esta situación. ¿Por qué? Porque los estudiantes mayormente carecen de información. En esto de promover la autonomía al estudiante, sería formidable, ¿no? Que ellos mismos realizan este trabajo. Entonces siempre ellos también están todavía sujetos a que el docente les ayude, les dé pistas para que puedan desarrollar esta situación. Entonces, Maestro Jesús, de esta manera se ha ido trabajando, ¿no? Se ha ido trabajando con esta herramienta, ¿no? Con esto del TACTWIS, ¿no? Eso es lo que puedo mencionar, maestro, claro, con respecto a ello. Bien, maestro Moisés, creo que es importante dar utilidad, ¿no? A la tableta, especialmente en este caso el día de hoy ha dado la utilidad a lo que viene a ser, pues, el TACTWIS, ¿no? Que en algún momento los estudiantes han identificado, ¿no? la fracción, ¿no? Que representa la gráfica o una gráfica determinada, y reconocer también en la recta numérica dónde está tomándose de repente una fracción, ¿no? O dónde se ubica una fracción. De tal manera que el TACTWIS es un aplicativo que permite, ¿no? En este caso, como un recurso dentro de la práctica pedagógica, que sirve como una estrategia para el docente, ¿no? En la práctica pedagógica. La recomendación sería de repente mañana, como continúa con la experiencia que está trabajando, considerar el MINDOMO, ¿no? Para establecer como una sistematización de las clases de fracciones, ¿no? Las clases de fracciones de repente propias, impropias, fracción equivalente, fracción mixta, de tal manera que consolidan mejor sus aprendizajes, ¿no? Y sí, maestro,
Maestro, Sí. de repente, disculpe, con respecto a ello, justo quería preguntar, ¿no? El estudiante, de todas maneras, tiene que hacer uso del MINDOMO, ¿no es cierto? Yo también como docente, ¿no? Siempre, en plan del MINDOMO, ¿no? Estaba sacando organizando en esto del MINDOMO para hacerlos conocer al estudiante ya en forma resumida, digamos, ¿no? De toda la teoría, ¿no? Entonces, yo pienso que los estudiantes también tienen que familiarizarse con esto del MINDOMO para que puedan ellos organizar parte del tema, ¿no? Y luego compartir, ¿no? Enviar como evidencia su trabajo, ¿no? Yo, maestro, también, de todas maneras, siempre hago, ¿no? De repente como yo trabajaba con XMIN, ¿no? Para hacer también mapas mentales, conceptuales, ¿no? Pero ahora como en la tableta hay el MINDOMO, el mismo modo, ¿no? Tengo justos ahí planificando un poco del MINDOMO. No sé si se observa, maestro, acá. Sí, maestro. Sí, lo que estaba tratando de organizar, maestro, acá, de repente colocar en la gráfica, ¿no? Porque Claro. acá representación gráfica de fracciones, ¿no? Estaba intentando ello, ¿no? Pero, no sé, he puesto en imagen y todo, pero no jala, ¿no? Estoy en eso, ¿no? En eso. De esta manera, maestro, no solamente ahora, ¿no? Yo tengo trabajos realizados ya, sí, como el 4º grado, ¿no? Que habíamos hecho un tema muy aparte y sistematizado así del MINDOMO, ¿no? Sí, le Lo va a que- permitir de todas maneras organizar su conocimiento, ¿no? En este caso, Sí, en maestro. relación a lo que está Ujú. aprendiendo, ¿no? Y tener, digamos, organizadas sus ideas en cuanto a las clases de fracciones, ¿no? Que existe. Y sería importante, maestro, ¿eh? Y de esa manera maestro. consolidar mejor los aprendizajes, ¿eh? Voy a seguir su sugerencia, maestro Jesús, ¿no? El día de mañana voy a estar con primero. Voy a ¿no? trabajar con el MINDOMO, a ver hasta dónde llegamos con el estudiante. Lo importante es que ellos también realizan, no sé, lo mínimo posible, pero que le den utilidad a ese aplicativo del MINDOMO, ¿no? O a esa herramienta del MINDOMO, ¿no? Y así ellos también pueden organizar sus ideas, ¿no? De lo que está aprendiendo un poco de la teoría, ¿no? Porque usted sabrá, maestro, en las experiencias, en las actividades, a veces no viene en la teoría, ¿no? Hay que darle todavía la teoría, porque todavía, como vuelvo a repetir, los estudiantes no están fomentando pues su aprendizaje autónomo, ¿no? Raros, ¿no? Pocos estudiantes, ¿no? Tiene usted la palabra, maestro. Bien, maestro Moisés, creo que felicitarle, ¿no? Por involucrarse de tal manera, pues, en la investigación pedagógica y también involucrarse en lo que viene a ser en el uso de las herramientas virtuales, en los aplicativos que está utilizando en relación a la experiencia, ¿no? Que está trabajando, y de esa manera que todos los estudiantes logren, ¿no? Los aprendizajes y desarrollen pues las diversas competencias del área de matemática, las 4 competencias. En algún momento también tener en cuenta, ¿no? Los niveles de estándar, ¿no? De qué manera están logrando los estudiantes para reorientar la retroalimentación, ¿no? En qué momento mis estudiantes quizás tienen dificultades y reorientar el trabajo pedagógico, ¿no? Más bien, muchísimas gracias por la participación de la asesoría número 3 correspondiente al día 2. Creo que es importante, ¿no? Fortalecer a través de la interacción, ¿no? Entre maestros, también a través de las experiencias. Creo que es importante aprender, ¿no? Ambas, quizás en este caso mi persona y también su persona, ir aprendiendo, y de esta manera pues buscar que los estudiantes mejoren sus aprendizajes. Muchísimas gracias, maestro Moisés. Algunas palabras como un compromiso final del trabajo realizado del día de hoy en cuanto al asesoramiento pedagógico. Sí, maestro. Agradecer también por los aportes que usted brinda, maestro Jesús, esto de las herramientas de las tabletas, ¿no? Se está aprendiendo muchos, ¿no? Porque
Yo personalmente pues no utilizaba la tableta, ¿no? Nunca he dado uso a una tableta, solamente la laptop, ¿no? Entonces, los aplicativos que contenían la tableta, ¿no? Entonces, con la ayuda de su persona, ¿no? Estamos yendo ahí, ¿no? Tratando de empoderarnos un poco más, ¿no? Conocer los aplicativos de la tableta, aunque ya mi persona también hemos trabajado con estudiantes de 4º grado, 5º, lo que es también el GeoGebra, ¿no? Ahí está, hay muchos estudiantes que también ya, ¿no? Están trabajando con ello, y pienso que estamos yendo para bien, maestro, ¿no? Primero, los docentes debemos estar, digamos así, finos en el uso de la tableta, para luego los estudiantes también, todos, digo todos, ¿no? Empoderarse para que hagan el uso efectivo de la tableta. Y tal vez, maestro, el compromiso también es mejorar la práctica pedagógica, realizando o utilizando la tableta, ¿no? Darle más énfasis a la tableta, porque está ahí, los aplicativos, ¿no? Para cada actividad, ¿no? Justo yo llevo de 1º a 5º, ahora en 3º y 4º vamos a hacer uso del GeoGebra, ¿no? Ya en la actividad de una de las experiencias de aprendizaje está para trabajar la competencia regularidad, ¿no? Y ahí menciona para el conocimiento lo que es la función cuadrática, ¿no? Va a ser útil, ¿no? GeoGebra también, ¿no? Para que el estudiante verifique sus resultados, ¿no? A través de ese aplicativo, ¿no? Claro, sería, maestro, es importante también el GeoGebra, Sí. En cuanto a lo que viene a ser pues la competencia de regularidad, equivalencia y cambio, para poder abordar en cuanto a la experiencia que se está trabajando en relación a lo que viene a ser la gráfica de una función cuadrática, ¿no? Entonces, ubicar el punto máximo, ¿no? De tal manera que sería muy importante, ¿no? Sí, entonces, más bien, muchísimas gracias, maestro Moisés, una vez más, por la participación el día de hoy. Creo que es muy importante el poder intercambiar experiencias que conlleva a la mejora continua de lo que viene a ser en cuanto a la práctica pedagógica. Muchísimas gracias, maestro Moisés. Más bien, le deseo que con esos éxitos siga en cuanto al trabajo pedagógico y también cuidarse, ¿no? En estas épocas que continúa la pandemia, ¿no? Seguir cuidándonos y en algún momento pues volver a la presencialidad, ¿no? Que sería muy importante. Muchísimas gracias, maestro Moisés. Muy buenas tardes. Igualmente, maestro. Hasta otra oportunidad, maestro. Ya seguramente nos va a hacer llegar la planificación para este mes de septiembre. Estaremos compartiendo, maestro, igual, ¿no? Las experiencias, sus aportes, tanto de usted y de nosotros también, maestro. Hay que seguir cuidándonos, maestro. Bien, maestro Moisés. Hasta maestro. Cuídase, hasta cualquier momento, estaremos en comunicación. Sí, ya, maestro. Hasta otro día. Hasta luego, maestro.